Saludos compañeras, compañeros. El presente video comprende el estudio del último tema de nuestra primera asignación a cargo del facilitador. Contrato de trabajo o de prestación de servicios profesionales, relación laboral o civil. Entre los temas comunes más controvertidos entre las empresas, sobre todo en el área turística, se encuentra el establecer cuándo una relación es precisamente laboral. Ya sea por intentar darle la vuelta a un puesto en el que no se quiera o pueda pagar las debidas prestaciones a un trabajador, evadir obligaciones fiscales o prevenir juicios laborales, la práctica en nuestro sistema es convertir o encuadrar los servicios de una persona dentro del contrato de naturaleza civil denominado prestación de servicios profesionales. No es otra cosa que un acto de simulación jurídica cuyas consecuencias legales vienen a perjudicar directamente al patrón, porque como ya se ha estudiado en el segmento inmediato anterior, los trabajadores y sus derechos tienen una tutela rígida que trasciende incluso voluntades particulares. Así, cuando el trabajador descubre o no permite que continúe la simulación y acude ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a deducir sus prerrogativas, si el patrón no acredita ante ésta que la relación es o fue de naturaleza civil, deberá de enfrentar un cuantioso golpe patrimonial al pagar, en primer término, lo que debió de haber cubierto por tener a sus órdenes a esa persona como trabajador, entre otras sumas. Como profesionales de la administración, deben entonces conocer a cabalidad los elementos de estas instituciones jurídicas para poder actuar con la mayor eficacia para la empresa y no imputar la existencia del contrato civil donde no hay lugar para ello. De esta manera, es preciso, retomando lo que se exponía cuando analizábamos cuáles eran los principios de justicia social del 123 constitucional, indicar qué tipo de trabajadores tutela. En este sentido, el trabajo objeto de la protección constitucional fue el asalariado, el sujeto a jornal o a sueldo, pero no el profesional. Ello desde luego cuando no se preste en ejercicio de un empleo. A tal conclusión se puede llegar fácilmente del análisis de los debates de los constituyentes, ya que en estos siempre hubo la preocupación de no dejar desprotegido o excluido a ningún sector de la clase trabajadora de este tipo. Como se puede leer en el diario de los debates, la legislación, decían, no debe limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados comerciales, artesanos y domésticos. Aunque como veremos enseguida, estamos desde luego al tanto del dinamismo social que en materia laboral se ha dado en nuestra contemporaneidad. La prestación de servicios profesionales en general no está incluida en el artículo 123 constitucional, pero también, sin duda alguna, los profesionistas pueden celebrar, y de hecho celebran en muchos casos, un contrato de trabajo, como cuando entran al servicio de una empresa o de un particular como empleados, porque entonces el profesionista es un verdadero asalariado, y su trabajo está comprendido dentro de lo dispuesto por el aludido precepto, pero no por el hecho de que al ejercer su profesión trabaje en el estricto sentido jurídico histórico, sino porque su trabajo profesional lo desempeña como empleado por un sueldo o salario. Ahora bien, entraremos al análisis, en primer lugar, de la relación laboral. Para dar explicación a lo anterior, es menester citar el contenido de los artículos 8, 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 8. Trabajador
es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. De los anteriores preceptos se desprenden los elementos de la relación laboral. A. La obligación del trabajador de prestar un servicio material o intelectual, o de ambos géneros. B. El deber del patrón de pagar a aquel una retribución. Y C. La relación de dirección y dependencia en la que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón, siendo permanente, de manera que aquel no puede ocuparse más que de la actividad para éste. En este último elemento encontramos el toque característico de la relación de trabajo respecto de cualquier otra: la subordinación a la que está sometido el trabajador en el ejercicio del servicio respecto del patrón, y la podemos definir a partir de estos dos elementos. De acuerdo a lo establecido por jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la relación laboral tiene como elemento distintivo la subordinación jurídica entre el patrón y el trabajador, en virtud del cual el primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del segundo, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón. Es decir, se manifiesta en el derecho que tiene el patrón de ordenar y en la obligación que tiene el trabajador de obedecer. Características prácticas de explorado derecho que constituyen la subordinación son: 1. Al prestador del servicio se le ordena dónde y cómo realizar su trabajo. 2. Se le proporcionan los medios para el desempeño de su labor, que son propiedad de la empresa. 3. El empleador es el que asigna el monto de la compensación económica. Y en menor medida, 4. Se le expiden credenciales que lo identifican como su empleado. Ahora bien, el contrato de prestación de servicios profesionales, como institución del derecho privado que es, lo encontraremos regulado en el Código Civil del lugar donde nos encontremos. A diferencia de la técnica legislativa de la Ley Federal del Trabajo, en los códigos civiles no encontramos una definición del contrato tan minuciosa. Ello se debe a la naturaleza tan amplia de profesiones existentes y por lo tanto de los múltiples objetos que puede tener. Podemos entender a este contrato simplemente como el contrato por virtud del cual un profesionista se obliga a prestar a una persona física o moral un servicio profesional, pactándose o no alguna retribución. De esta manera observamos de inmediato que la prestación de servicios puede ser gratuita u onerosa. Nosotros analizaremos únicamente los de naturaleza onerosa. A tan laxa definición han venido distintos criterios jurisprudenciales a darnos elementos distintivos de este contrato. Primero, que la persona prestataria del servicio sea profesionista. 2. Que el servicio esté plenamente determinado. 3.
que el servicio lo preste con sus propios medios. Y 4. Que cuente con libertad para realizar el servicio en los aspectos A, de tiempo, y B, de técnica, método o sistema. Luego entonces, atendiendo a lo anteriormente expuesto, para determinar si una operación es laboral, por tratarse de un contrato de trabajo, o civil, por tratarse del contrato de prestación de servicios profesionales, tendremos que examinar la naturaleza de la actividad ejecutada. Si recordamos el principio de supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas, encontraremos claramente el por qué no basta para encuadrar la actividad en una relación civil con la firma de un contrato de prestación de servicios. El propio Poder Judicial de la Federación tiene criterio firme sobre este respecto, al imponerle a la Junta que analice el caso concreto el deber de entrar al estudio del negocio en busca precisamente del elemento de la subordinación, análisis que solo podrá encontrar su sustento obvio en las particulares características de la prestación del servicio. Por lo tanto, tampoco se puede determinar que sea un contrato de prestación de servicios por el hecho de que el beneficiario de la actividad haya recibido del ejecutante los comprobantes fiscales propios de esa figura, los denominados recibos de honorarios, pues la denominación que se le dé a la remuneración por la labor ejecutada es insuficiente para identificar un contrato del otro. Lo anterior es así, ya que a la retribución por la prestación de un servicio profesional se le denomina honorarios, distinguiéndose de otras prestaciones tales como el salario, jornal o sueldo, cuando el trabajador realiza servicios bajo la subordinación y dependencia de un patrón. Sin embargo, sigue siendo una situación común el hecho de que es el pago por la prestación de un servicio. En consecuencia, ambos contratos tienen una especie de remuneración de la misma esencia, pues hay que retribuir a quien presta el servicio con el pago respectivo. Por ende, esta circunstancia no es determinante para distinguir uno del otro. Ahora bien, para ilustrar de modo amplio el análisis multicitado, realizaremos un contraste de los elementos revisados para ir observando cómo toman forma sus características, tanto el del trabajo como el contrato de prestación de servicios. De ellas podemos clasificar, conforme a lo que hemos estudiado, que existen contrastes primarios o esenciales que se desprenden de la naturaleza efectiva de la actividad realizada. Estos son esencialmente dos. El primero, en todas las relaciones laborales existe una subordinación del trabajador respecto del patrón, puesto que el primero deberá ejecutar sus labores conforme a las instrucciones de este último. Por el contrario, en el servicio profesional vemos que el profesional no está sujeto a la directa e inmediata dirección de su cliente. Podemos observar, como ejemplo, que el cliente no le ordena a su abogado qué pruebas ofrecer en juicio, ni el paciente al médico qué medicamentos prescribirle. Segundo, el trabajador ejecuta sus labores conforme a los recursos que el patrón le brinda para tal efecto. En cambio, el servicio profesional realiza sus operaciones con sus propios medios. Asimismo, existen contrastes secundarios que aparecen de acuerdo a la figura jurídica que resulta de la actividad realizada. El primero de estos es que mientras el trabajo debe de ser prestado en forma personal, en el servicio profesional generalmente interviene todo un equipo de personas,
Piénsese en la contratación de un despacho de abogados o de uno contable, donde existen pasantes que realizan diversas operaciones tendientes a la obtención del servicio contratado, que en la mayoría de las ocasiones jamás los conoce el cliente. 2. El trabajo no requiere de una preparación o entrenamiento técnico de especialidad. En cambio, el servicio profesional necesariamente requiere de una persona capacitada, no solo material, sino intelectualmente. 3. Mientras el trabajador recibe una remuneración altamente protegida por la ley, cuyo nombre es salario, en el servicio profesional a esa remuneración se le denomina honorarios, la cual no tiene las protecciones ni las obligaciones fiscales del salario. Además, como veremos más adelante del curso, el salario es una figura compleja, en el sentido de que se integra de múltiples elementos. 4. La responsabilidad por los actos del trabajador ante terceros es de la empresa. La responsabilidad en el servicio profesional es personal. 5. Los contratos de trabajo se presumen, como regla general, establecidos por tiempo indeterminado. En cambio, el servicio profesional normalmente tiene un plazo o fecha de vencimiento. Y finalmente, 6. Las controversias que se susciten con motivo de un contrato de prestación de servicios profesionales se ventilarán ante los juzgados civiles del Poder Judicial. Los conflictos de trabajo se resolverán ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, ya sea en la federal o en la local, órgano, por cierto, que es parte del Poder Ejecutivo, no del Judicial, como los juzgados. Por lo tanto, podemos concluir que para determinar si la relación es A. laboral, lo que implica la existencia de un contrato de trabajo, o B. es civil, que estemos frente a un contrato de prestación de servicios profesionales, es necesario, primero, atender a su naturaleza y características fundamentales, considerando las cláusulas del contrato que establecen los derechos y obligaciones de las partes, más que la denominación que se le haya dado. Asimismo, atender a los actos jurídicos que se realizan para el cumplimiento de la actividad encomendada. 3. Observar que la diferencia específica es A. Que en la prestación del servicio profesional 1. Se hace generalmente con elementos propios y 2. No se reciben órdenes precisas y no existe subordinación. B. Que en la relación laboral la nota distintiva es la subordinación y la dependencia. De esta manera, compañeras y compañeros, hemos agotado los dos temas que vamos a ver para la primera actividad a cargo del facilitador. Les recuerdo que las diapositivas usadas en este tema y en la serie anterior se encuentran a su completa disposición, publicadas en mi blog institucional. Las instrucciones precisas para desarrollar la actividad en concreto las van a poder consultar, como de costumbre, en la herramienta calendario de la plataforma. Igualmente, estas, como se ha estado haciendo, se enviará una copia a su cuenta institucional. Esperando que haya sido lo suficientemente claro y también de haber alguna duda o incorrección, se permitan solicitarme una asesoría a través de los medios que ustedes ya conocen, que es preferentemente Google Talk y Skype. Quedo a sus órdenes y me despido hasta el próximo video. Soy el licenciado en Derecho Emanuel Díaz Vargas,
facilitador de su asignatura Derecho Laboral. Hasta pronto.